Mando y presentar pantalla. Ahora presentar pantalla. Listo. Y ahora sí, entonces ya presentada la pantalla, iniciamos. A ver, con esta figura. La figura que estamos viendo es un cuerpo de herramientas que tienen un fechado aproximado de unos 2,5 millones de años, ¿no? Que se puede decir que esa es la fecha que aún se sostiene con respecto a la aparición de la humanidad. Pero realmente hay gente que confunde la aparición de los seres humanos como tales a nuestros antepasados, ¿no? Entonces, eh, nuestros antepasados van a aparecer aproximadamente hace unos 6 millones de años. Bien, aquí tenemos el PowerPoint que corresponde a esta clase. Ahí está. Bien, y vamos a desarrollar la primera diapositiva. Brevemente, hemos explicado que el proceso de transformaciones, llamada evolución, en el caso de los humanos, ¿no es cierto?, se le llama hominización. ¿Bien? Y claro, nuestro origen va a ser compartido con una serie de primates, ¿no? Son estos seres vivos que le llaman coloquialmente monos. ¿Bien? Bueno, fue Charles Darwin quien planteó en la llamada teoría de selección natural los alcances más adecuados, ¿no es cierto?, de eh, la teoría científica en el siglo XIX. La teoría, como su nombre indica, permitía explicar en la relación entre el ser vivo y el medio que lo rodea, ¿no? Y esa relación, ¿qué cosa es, muchachos? Se le llama adaptación, ¿bien? ¿Y qué pretende? Pretende la supervivencia. Entonces, según la teoría de Darwin, ¿no es cierto?, nuestra biología va a estar condicionada a una serie de cambios que van a estar actuando gracias a la necesidad de adaptación. Por ejemplo, ¿no? Si nuestros eh, partes, nuestros organismos dentro del ser vivo, ¿no? Brazos, piernas, en fin, son útiles, según Lamarck, pues iban a mantenerse y los que no eran útiles a atrofiarse. Bien, esa teoría lamarckiana va a ser superada por Darwin. ¿En qué sentido? Él va a decir, ¿no es cierto?, que no aparecen y desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Lo de el uso y desuso, sino que, pues, algunas características que son favorables, ¿no?, van a hacer más apto a un ser vivo. Y esas características que lo hacen más apto le van a permitir sobrevivir. Bien, y a eso hemos llamado adaptación, entonces, con respecto a la naturaleza, selección natural. Bueno, ¿qué va a pasar? Estas características favorables, obviamente, van a ser heredadas a los descendientes. Y aquellos que no sobreviven, evidentemente, no van a, pues, tener descendencia. Por lo tanto,
los que sobreviven van a hacer cada vez más profunda las características favorables. Y tanto va a hacer que en cuestiones de cientos de años, esto va a generar una nueva especie. ¿Bien? Una especie entonces que ha resumido, ha acumulado las características favorables. Bueno, entonces, en el caso de los humanos, Darwin pudo responder así, que pues los monos y los hombres teníamos un antepasado común, ¿no? Jamás Darwin dijo que el hombre desciende del mono. Esa caricatura que hemos extraído de una revista inglesa era pues de estas personas que, retrógradas, que querían calumniar y burlarse de Darwin. A veces, como tú sabes, la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces, pues, por eso se le representaba así, ¿no? Darwin jamás dijo que el hombre desciende del mono, jamás, sino que teníamos un antepasado común. Este antepasado común sería considerado científicamente un primate superior. Bien, entonces Darwin va a postular, por lo tanto, si nosotros somos antepasados, pues tenemos antepasados comunes entre los hombres, los monos, eh, y el lugar donde hay mayor variedad de monos es en las zonas tropicales, entonces el evento inicial de los seres humanos tiene que haber pasado por ahí, en donde hay abundantes bosques, en fin, y claro, eh, y por supuesto, por eso los primates están adaptados a la vida en los bosques. Pero ¿qué pudo haber pasado? Los bosques fueron decreciendo, fueron escaseando. En África, este fenómeno lo llaman sabana. Y efectivamente, se ha demostrado que en determinados miles de años, los bosques comenzaron a desaparecer para quedar grandes llanuras. Y por lo tanto, los antepasados nuestros se obligó el vivir ya no en los árboles, sino en la superficie. Hasta ahí llegó Darwin. Hasta ahí pudo explicar Darwin. Pero, ¿cómo explicaba una cosa que nosotros utilizamos constantemente, que es la capacidad de la conciencia? Darwin pudo explicar cuál es esa gran diferencia entre los seres vivos, incluyendo los primates, de tener eh, esa relación con nuestro entorno, de poder transformarlo para mejorar la calidad de vida, de poder entender el mundo que nos rodea o tratar de entenderlo. Pues no. Darwin llegó a lo biológico nada más. Pero Friedrich Engels fue quien superó esta situación y postuló que había sido el factor fundamental, el trabajo, el factor más importante en la humanización. ¿Y a qué se refería con el trabajo? No, se refería justamente a esa capacidad que tienen los seres humanos de, pues, cuestionar las cosas, es decir, de poder reflexionar, de poder entender el mundo y o tratar de entenderlo, interpretarlo y así mejorar su calidad de vida, transformar el mundo en torno a sus necesidades. A eso básicamente le llamó trabajo. Lo que físicamente implica, ¿no es cierto?, un esfuerzo, un despliegue de energía, evidentemente, este despliegue de energía no era, pues, por las puras, no era inútil, sino era un despliegue de energía del ser humano para transformar objetos y lograr mejorar su calidad de vida. Bien, pero esto, el trabajo para mejorar, ¿no?, nuestras condiciones de supervivencia, va a provocar en cuestiones de miles de años
una serie de transformaciones hacia lo que somos nosotros. Y a eso se le llama los factores de la hominización. El primero es el bipedismo. El bipedismo, ¿qué implica? Cuando los seres, nuestros antepasados, tuvieron que vivir en la superficie, una condición que para la vida arbórea, para la vida de los árboles, era totalmente, pues, complicada, era una desventaja con respecto a otros, pues la postura bípeda y erguida, ¿no? Que tenían nuestros antepasados y no los antepasados de los monos, pues se convirtió en la superficie de la Tierra en una ventaja, ¿no? En los árboles era una desventaja el tener esa posición, cómo se unen los huesos. Pero resultó ser una ventaja esta postura para sobrevivir en la superficie. ¿Por qué? El rango de visión que tiene un primate o cualquier animal debido a tener esa postura agachada, esa postura, ¿no es cierto?, de caminar con cuatro patas, hace pues que su rango de visión sea muy eh, elemental. De tal manera que cuando ya los depredadores, con esa velocidad que tienen, pueden llegar a mucha velocidad, mucha más velocidad, ya es demasiado tarde. Ya están en riesgo. Pero si tú te pones, ¿no es cierto?, en la llanura de africana, en una postura como nosotros somos, erguido, ¿qué va a ocurrir? Pues vas a poder observar más a los animales y a los peligros que puedes tener en un rango más grande. Algunos animales pueden quedarse en pie por poco tiempo, pero nosotros es nuestra postura desde que aparecieron los humanos. Bípedo y erguido, no se olviden, ¿no? No vayan a confundir. Homo erectus no es el primer erguido. No vayan a confundir eso, por favor. ¿Quiénes son? Vamos a ver después quiénes son los primeros que tienen la condición bípeda y erguida. El pulgar oponible viene de defecto. ¿Por qué? Porque al tener solamente usando los miembros inferiores para locomoción, para moverse, entonces los miembros superiores quedan libres. Y claro, hay una gran diferencia entre una garra de un animal, de una garra de un gorila y una mano. La diferencia es tremenda, porque hay cientos de miles de años de evolución. ¿Y para qué se perfecciona la mano de la garra? Pues justamente para desarrollar actividades como por ejemplo, ¿no?, elaborar, ¿no?, pues cosas con mayor destreza, mayor finura. Es entonces como si fuera una herramienta para nuestro cerebro que da las órdenes, ¿no es cierto? Es una herramienta para nosotros dentro de nuestro organismo para poder hacer cosas finas. Como ahora, por ejemplo, usar un joystick, ¿no? O, pues, tocar piano. Uh-huh. La mano, entonces, ha permitido ahora, por ejemplo, que personas con un pequeñísimo corte, ¿no es cierto?, médicos puedan hacer cirugía laparoscópica, ¿no? Con, con un pequeño daño del túnel carpiano, pero muy útil, ¿no es cierto? No como el de los gamers, ¿no? Que se dañan el túnel carpiano pues por jugar mucho. Bueno, la cuna de la humanidad le llaman, porque aquí vamos a responder en dónde fue todo esto, ¿no? Donde se dio el bipedismo, en primer lugar, fueron una serie de seres vivos primates,
en África. Y también quiero lo siguiente, que por la postura llegaron a tener la condición que les permitió sobrevivir, y pues algunos de estos seres comenzaron a transformarse y tuvieron una mayor cantidad de cráneo. Y al tener más cráneo, obviamente van a tener más capacidad de cerebro. O sea, puede crecer el cerebro. El cerebro no puede llegar a crecer más si no hay un cráneo que lo pueda soportar. Y para soportar esa inmensa masa, ¿no es cierto?, de 1200 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, para que no se te caiga la cabeza para un lado, para el otro, tiene que haber una articulación, ¿no? En nuestras eh, cerviz, ¿no? En nuestra columna vertebral. Esa modificación fue posible porque, por ejemplo, como ves acá, ¿no es cierto?, los humanos fueron perdiendo el hocico, ¿no? Esa, digamos, parte pronunciada, ¿no es cierto?, que tienen los primates, y como ves, ¿no?, fueron retrayendo el hocico y, claro, permitiendo una mayor cantidad, ¿no?, como un balance, ¿no es cierto?, a nivel fisiológico, a nivel físico, entre nuestra mandíbula y el cráneo. Bien, entonces es muy sencillo. Al bajar el hocico, entonces va a permitir como un equilibrio en nuestra columna vertebral, ¿no?, que pueda haber un cráneo más grande. Esas modificaciones entonces van a permitir, con un cráneo más grande y un cerebro, por lo tanto, también mucho más amplio, con decirles que un chimpancé, a pesar, ¿no es cierto?, que es uno de los más parecidos a los seres humanos, tiene un cerebro del tamaño de un sol, un poco más. Bien, nuestro cerebro, entonces, va a poder ser más grande, y como en el caso de un disco duro, ¿no?, va a poder almacenar más información. Y claro, también va a poder eh, tener una capacidad de memoria, ¿no?, como se ve ahora en los dispositivos, ¿no?, también más rápida. ¿Por qué? Porque todos los procesos que hace el cerebro requieren energía. Y los seres humanos, entonces, al tener mejor comida, mejor nutrición, van a poder especializar el cerebro. Van a tener más capacidad, entonces, de acumular información, ¿no? Y va a ser especializado. Y esa especialización, pues, que se le llama cefalización en la separata, cefalización implica que el ser humano especializa el cerebro. Y una de las partes que especializa muy importantes es el área de Broca y el área de Wernicke. Esa área de Broca y de Wernicke, ¿a qué se especializa? Se especializa a poder recabar información desde el exterior. Claro, ¿cómo se puede recabar información desde el exterior? A través de la observación, mirando, por ejemplo, pero también a través de comunicación. Una comunicación compleja llamada lenguaje, que ya la verán justamente en su curso de lengua. Entonces, ¿cómo? Es no solamente es emitir palabras, emitir sonidos, sino desarrollar una forma compleja de comunicarse, ¿no? Eso es el lenguaje. ¿Y qué te permite? Pues que las experiencias de otros, pues sean trasladadas hacia ti, ¿no? Comunicarte te permite desarrollar cultura, es decir, lo que compartimos, ¿no es cierto?, de información con otras personas. Era imposible entonces, sin la aparición del lenguaje, que los seres humanos compartan las experiencias. Es decir, pues muy probablemente, sin el lenguaje articulado, nos hubiéramos podido quedar con las experiencias individuales, ¿no? Claro, cada quien por lo suyo. Entonces, la fisiología humana, la anatomía humana niega el carácter individualista de
el ser humano. ¿Por qué? Porque si hubiera sido individualista, hubiera muerto, desaparecido. ¿Por qué? Porque fue esa actividad de interactuar, ¿no? De interpretar cosas, de transformar la naturaleza, el trabajo, y de manera colectiva, integrándose con otros grupos para sobrevivir, que le permitió entonces seguir avanzando. Porque, les cuento, ¿no? Nuestras garras no son tan buenas como las de un halcón o de una fiera, ¿no? Pues tampoco nuestra vista. No, 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 tampoco nuestra vista. Nuestro olfato, uf, ni qué decir. Tu perrito, tu gato, o no huelen, ¿no es cierto?, la comida cuando estás a cuadras. Nosotros tenemos muchas desventajas, pero tenemos una gran ventaja, que es, hemos dicho, lo que pudo demostrar Engels, el trabajo. Y ese trabajo, pues, nos empujó a una vida societaria, de vínculos entre nosotros. Bueno, la principal especie de homínidos, ¿no es cierto?, van a aparecer en África, las principales especies de homínidos. Pero ¿quiénes son los homínidos? Hemos hablado de un primate que evolucionó, y en África. Bueno, de acuerdo a la clasificación científica llamada taxonomía por los biólogos, el ser humano es un Homo sapiens, género Homo, especie sapiens, nombre científico, género primero, especie después, Homo sapiens. Pero, pues en esa clasificación que hay una jerarquía de niveles, tenemos, por ejemplo, primero, que pues de los primates va a haber un conjunto, un grupo que se le denomina la familia de los homínidos, la familia Hominidae, homínidos. ¿Y qué se caracteriza esa familia? Pues muy fácil. Se caracteriza porque son los primates que son bípedos y erguidos. ¿Y cuáles son? Pues ahorita solamente los humanos. Ahorita solo los humanos. Pero hace 6 millones de años comenzaron a aparecer varios grupos, ¿no es cierto?, con esta característica. Bien, hace 6 millones de años. Bien, como ven, por ejemplo, en está ahí, ¿no?, apuntado, ¿no?, el llamado Sahelanthropus chadensis, el, pues, Otumai, por ejemplo, ¿no?, el, pues, Orrorin tugenensis, entre 7 a 6 millones de años. Pero eso solamente lo menciono. Pero los que sí debes conocer son los que siguen. Según entonces la evolución que de nuestros antepasados, recuerda, no son humanos todavía, de nuestros antepasados, los primeros ya claramente en nuestra línea, ¿no?, ya nadie duda que fueron los Australopithecus, hace aproximadamente entre 6 a 5 millones de años. Pero los Australopithecus van a tener una primera especie llamada Anamensis, que no entiendo por qué, acabo de ver, no entiendo por qué no figura en el PowerPoint. El Australopithecus anamensis aparece más o menos entre los 4.1 millones de años. Poco antes de se sabe que apareció un género llamado Ardipithecus, que es considerado el más antiguo, ¿no?, de los homínidos. 4.4 millones de años. ¿Cómo puede saberse tan exacto las fechas? Pues bueno, muchachos, a ustedes que les gusta la ciencia, les recuerdo que los isótopos radioactivos se usan muy constantemente para los investigadores. Y si bien es cierto, el carbono 14 solamente tiene una vida media que le permite llegar va a ir desapareciendo, ¿no es cierto?, convirtiéndose en nitrógeno en unos 100.000 años, el potasio hacia argón, pues, tiene una vida media mucho más prolongada y por lo tanto se puede hacer fechados mucho más extensos.
obteniéndose de qué, de las cenizas volcánicas. Es el contexto de donde encuentran, ¿no? Encuentran, ¿no es cierto?, estos restos. Entonces, midiendo su contexto, midiendo el lugar donde estaban, en ceniza volcánica, con mucho abundante potasio, se puede fechar precisamente los hallazgos. Bueno, ya acudiendo a su inquietud y curiosidad científica, entonces, de por qué, cómo pueden fechar, no tan exactamente, seguimos hablando de los Australopithecus. Los anamnesis fueron evolucionando y a los cientos de miles de años aparecieron los afarenses. Los afarenses son los más conocidos. Pues el hallazgo de afarenses, ¿no es cierto?, va a indicar varias cosas. Por ejemplo, en 1974, el llamado Australopithecus afarensis, conocido como mujer Lucy, va a ser un afarensis que va a encontrársele el hueso del fémur y de la pelvis. Huesos importantísimos para entender si eres hombre o eres mujer, ¿no? Así como hacen los CSI, ¿no es cierto? Los detectives de criminalística, ¿no? Alucinante a veces, ¿no es cierto? Cuando tú lo ves, ¿no es cierto? Tú ves puro hueso, dicen mujer, caucásica, aproximadamente 30 años, ¿no? Pues, dice, ¿cómo hacen, no? Pues es el estudio anatómico. Los huesos de la pelvis tienen como una especie de, pues, una pequeña abertura de las mujeres que han dado a luz. Bien, básicamente. Y el fémur tiene una cabeza, ¿no es cierto?, que es muy grande cuando el ser camina bípedo. O sea, solamente los humanos y sus antepasados. Entonces, más bien vas a ver la cabeza del fémur distinta, ¿no es cierto?, un perro, un gato. Entonces, Lucy tenía la cabeza de fémur como nosotros y tenía la cadera como una mujer. Pues demostrado entonces el bipedismo en la postura erguida de aproximadamente 3 millones, unos 3 millones 800.000 años, que es el niño Selam, Lucy un poco menor, 500.000 años menor, y las pisadas de la Etoli. No podemos abundar más por el tiempo, pero puedo decirles entonces que el Australopithecus africanus fue la evolución que siguió. El niño de Towns entonces fue encontrado de una manera muy, digamos, penosa. El tamaño de estos seres no llegaba a lo más, a los adultos, a más de 1 metro. Entonces, este pequeño niño había sido, pues, arranchado de su familia por un ave rapaz y le habían, digamos, cortado el cráneo, ¿no es cierto?, para succionarlo. Pero el destino, la historia que hizo, pues, ¿no es cierto?, que este animal no logre su objetivo. Y el cráneo nos permitió entender, ¿no es cierto?, pues el tamaño, la cantidad de la capacidad craneana, la capacidad de cerebro de 300 centímetros cúbicos. O sea, la cuarta parte de lo que tenemos nosotros. Pero el detalle más importante es que en estas carnicerías que continuamente, digamos, pues, sobrevivían uno que otro de nuestros antepasados, la mandíbula era la que sobrevivía más por el tamaño que tiene y por la dificultad de, ¿no es cierto?, de destrozarla. Entonces, la mandíbula justamente es lo que nos diferencia de los antepasados, de los monos. ¿En qué? Es en el mentón. La mandíbula termina siempre en mentón, porque nosotros tenemos la mandíbula inferior en forma de B, mientras que los chimpancés, gorilas, orangutanes tienen una forma de U, redondita. Nunca fueron mentón. Entonces, fue un señor llamado Raymond Dart que demostró, ¿no es cierto?, que este antepasado de los Australopithecus africanus podía ser la clave. Bueno, pero después, en 1964, pues Ridley va a encontrar
una serie de evidencias, incluyendo algo que ya les había mostrado, ¿no? ¿Qué cosa es? Pues estas herramientas. Estas herramientas fueron encontradas exactamente en ceniza volcánica y fueron fechadas precisamente en 2,5 millones de años. Es la prueba de que hubo un humano más antiguo, pero no es un cráneo. No había un cráneo relacionado a esto. Los cráneos más antiguos, sí, hallados en el mismo lugar, Old Dubai, pues presentaban las características de nosotros, que son el cráneo redondito, ya no con una especie, ¿no es cierto?, de cresta en la cabeza. Nada de cresta, cráneo redondito. Área de Broca. Entonces, era un humano. Primer humano, género Homo, especiales. Género Homo es nuestro género. Los primeros humanos, todos los humanos somos género Homo. La primera especie, habilis. Esas herramientas, aunque parecen modestas, le permitieron, por ejemplo, raspar, ¿no? Raspar sobras de comida dejadas por las grandes fieras, comer, ¿no es cierto?, golpear, triturar huesos, entre otras cosas. Lo que no podía hacer sus garras, entonces lo hacían estas cosas, que como decía Engels, es la prolongación de la mano, ¿no? Cuando tú usas un cuchillo, es la prolongación de la mano, pero transformada por nosotros los humanos. El siguiente espécimen, Homo erectus, ¿no?, va a ser descendiente de este Homo habilis. Y va a tener dos peculiaridades importantes. Una, que va a producir el fuego, va a poder usar el fuego. El fuego que va a permitir comer, por ejemplo, carne que pues nosotros podamos digerirla. Los seres humanos tenemos el estómago de un antepasado primate y por lo tanto no podemos digerir, no podemos procesar la carne. Pues carne cruda, te indigesta, hasta te puede matar, depende de la persona. Fuego va a permitir eso, espantar animales, cuidar a la gente, abrigarlos, etc. Fue un elemento tecnológico muy importante para los humanos, descubierto por los erectus. Y estos salieron de África, efectivamente. Una pregunta. Sí, Ellos fueron los primeros en andar erguido, ¿no? no, ven, acabamos de decir que ¿O no fue se los confundan. Australopithecus? Los primeros en andar erguidos fueron todos los Australopithecus. Los homínidos tienen como característica ser bípedos y erguidos desde antiguo. Por ejemplo, ¿no?, el Australopithecus aparense, llamado Lucy, ¿no?, es el ejemplo más contundente. ¿Por qué se llama Homo erectus, profesor? Porque el Pithecanthropus erectus, encontrado en 1891 en Java, ¿no?, pues se burlaban los científicos de esa época. Entonces, en honor a Eugenio Dubois, pusieron el nombre Homo erectus, Homo especie erectus, ¿no?, que en latín significa erguido. Entonces, por eso la confusión. Y está muy bien que lo digas, ¿no es cierto? Porque está muy bien que nos confundamos en clase, ¿no? Porque ya luego ya superamos esto, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, los Homo erectus, que vuelvo a decir, para que quede, no son los primeros erguidos, son los primeros en usar el fuego y salir de África. Y en Europa, muy probable Europa, todavía no está claro, no está completamente confirmado, pero obviamente fuera de África, surgió una especie, ¿no? Mientras que en África, los que se quedaron en África, los erectus que se quedaron en África, originaron a los humanos modernos como nosotros. ¿Qué significa eso? Que los Homo sapiens son africanos. Todos los humanos modernos, todos, hasta los supremacistas, esos que creen, ¿no es cierto?, que las personas oscuras
son peores que otras, son de origen africano. Pero volvamos a los neandertales. Los neandertales, entonces, van a llegar a aparecer producto de otra evolución. Y, según algunos, han querido hacer ver que comenzaron las guerras cuando llegaron los seres humanos, aproximadamente hace unos 85.000 años. Algunos dicen otros 50.000. O sea, salieron de África y comenzaron a bajar y llegaron y se encontraron con los neandertales. Y esto es muy importante recordar. Decían entonces que ahí eran los primeros indicios de la guerra, ¿no? Claro, porque la condición humana es de buscar la necesidad de ¿quién? De uno mismo, individual, ¿no? Esa es la condición humana. El hombre es egoísta por naturaleza. Así te han dicho, ¿no? Principalmente hay una corriente llamada libertaria que dice eso. Que desde que nosotros estamos aquí, ¿no? La conciencia nos ha dado la capacidad de entender que cada quien tiene que luchar por lo que es sí mismo, ¿no? Y claro, cuando cada uno de los individuos son felices, el grupo es feliz, el llamado bien común. Pero, estimados alumnos, la ciencia ha demostrado todo lo contrario. Primera fake news de la historia, posiblemente de esta época, ¿no? Totalmente aclarada. Gracias al hallazgo en Denisova, Siberia, ¿no? Un neandertal de aproximadamente 35.000 años y que se le pudo rescatar su ADN mitocondrial, dice aquel que va de mujer a mujer, ¿no? Desarrollando un reloj molecular biológico de 250.000 años, el ser humano apareció, los Homo sapiens, aparecieron en África aproximadamente los 150.000 años. Y con el rastreo de genoma, gracias al proyecto Genoma, se ha podido evidenciar lo siguiente, que nosotros, todos los seres humanos actuales, tenemos entre 3 a 4% de material genético de quienes, de los neandertales. Que según las teorías, ¿no es cierto?, de las guerras, de la violencia, del enfrentamiento entre los humanos por el espacio, ¿no? Pues habían sido exterminados por nosotros mismos, por nosotros, por vivir en sus lugares, ¿no? Pues totalmente falso. Más bien, estos, como dice ahí, ¿qué dice? Homo sapiens neandertales se aparearon durante decenas de miles de años. ¿Y cuál es la prueba? Pues la prueba es el ADN que tenemos nosotros. Además, dicen que los que tenemos un poco más de ADN de neandertales somos más propensos al coronavirus. Pues, y claro, esto todavía está en estudio. Pero, y por eso, por ejemplo, en un lugar tan golpeado económicamente, destrozado económicamente, ¿no? Las personas afrodescendientes que tienen menos cantidad de neandertal, porque no hay menos cruce con los europeos, ajá, pues son menos propensas al coronavirus. O sea, el coronavirus también te demuestra, ¿no? Lo que quieren ocultar, que todos los humanos, primeros humanos, mira este de 170.000 años, el llamado Homo sapiens hidalgo, aquí, de la revista Nature, ¿no? La revista científica más, una de las mejores revistas científicas, ¿no? Que dice ahí, orígenes africanos, fósiles de Etiopía, ¿no? Del más temprano Homo sapiens. Claro, Homo sapiens hidalgo, 170.000 años, en Erto, Etiopía. Bueno, pero te han contado, ¿no es cierto? Tal vez, no sé si en el colegio siguieron esa trama, que los primeros fueron europeos, ¿no? Con el Cromañón, bla, bla, bla. Imagínate, el Cromañón lo encontraron en 1868. O sea, hace poquito nomás, ¿no? 1868. ¿No? En 1868, y claro, pues, todo hacía decir en esa época que los más antiguos, pues de los llamados homos, habían, pues, los mejores, ¿no es cierto?, los más hábiles eran los caucásicos de siempre. Teorías racistas, por supuesto, ¿no? Que ahora ya han sido totalmente descartadas. Y
En África se han descubierto elementos artísticos, claro. Es verdad que los europeos, ¿no? O sea, cuando bajaron de África y sus descendientes en Europa, ¿no? Fueron adaptándose al clima. ¿Qué bajó? A ver, ¿qué crees que bajó? Claro, obviamente los elementos que le llaman el blanco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa? El blanco. El blanco tiene, pues, una nariz mucho menos ancha. Claro, porque tiene que acumular calor, ¿no? Tiene, pues, menos melanina, claro, porque también tiene que acumular calor. La melanina rechaza, ¿no?, a la vitamina D, ¿no? Y también a los rayos ultravioleta. Entonces, pues, en los blancos, la captura de vitamina D del ambiente, pues, a través de los rayos solares, ¿no?, pues es un factor de supervivencia. Mientras que en el África, tener la piel oscura evita la insolación hasta la muerte, ¿no? Tal vez alguno de ustedes que tiene un poco más de piel clara, como por ejemplo como mi hermano, ¿no es cierto? Ahí como un camarón, ¿no? Ahí en la playa, ahí con unos lobitos casi que se incendian, ¿no? Pues bueno, entonces, pues es cuestión de adaptación nomás, estimados alumnos. El ser humano se adaptó hace menos de un par de decenas de miles de años. Aparecieron entonces lo que llaman los blancos, ¿no? Bueno, entonces, eh, ahí terminó la evolución. Ya la evolución ahora es cuestión de cosas tecnológicas. Las herramientas, desde este primer momento, entonces, ¿no? A verdad, quería mostrar rápidamente otra figura que dice aquí, ustedes ya deben saber inglés, ¿no es cierto? Ya están aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Los más antiguos humanos, ¿no es cierto?, curaban, ¿no?, fracturas de pie. Y eso lo muestra, ¿no es cierto?, en Israel. En esta cueva, mira, he encontrado fracturas de pie. ¿Sabes qué significa esto? Eso lo dijo una antropóloga, ¿no? La evidencia de que los humanos, de la humanidad de los humanos, si me permiten digamos, pues, ser repetitivo, fue cuando una persona cayó herida y otra lo agarró, lo ayudó, lo tuvo que ayudar para poder caminar, ¿no? Y trató, como sea, sin tener cirujano ni nada, de reparar esa herida. Y sobrevivió. Entonces, esto es mucho más importante, pues, muchachos, ¿no?, que las armas, etcétera. Porque los seres humanos no tenemos esa condición, sino apareció. ¿Y cuándo apareció? Las guerras, las propiedades, las riquezas. Eso apareció en una determinada época, que la sabemos, la conocemos. Pero todavía no es la etapa que vamos a hablar. En la primera etapa que vamos a hablar, por eso se le llama comunidad primitiva, pues, muchachos. Se le llama comunidad primitiva a esta etapa que le llaman antes de la historia, prehistoria, porque no había escritura, ¿no? Le llaman comunidad primitiva porque la gente vivía en comunidad. Había vínculos de sociedad. Se juntaban, vivían en colectivo. Habían roces entre ellos, a veces se enfrentaban, ¿no es cierto? Por supuesto. Nadie dice que era un paraíso. Y más aún, ¿no es cierto?, con toda la tensión de vivir, ¿no?, al costado de fieras que, pues, todo el mundo cree que los seres humanos eran solo cazadores, pero también eran cazados, ¿no? Y mucho más que cazadores. Con las primeras herramientas, con las justas, pues llegaron a poder sobrevivir. Por eso se le llama economía de subsistencia, no te olvides, supervivencia, subsistencia, primera característica. Segundo, pues ellos tienen herramientas muy sencillas y por lo tanto la vida que tienen es de cazador. Y los cazadores no pueden quedarse allí en un solo lugar, tienen que buscar y también tienen que buscar cómo, digamos, pues, huir, ¿no es cierto?, de alguna manada de fieras, bla, bla, bla. Entonces, son cazadores nómades y habitan siempre en grupos. ¿Lo ves ahí? Los dibujos.
siempre en grupos, no son individualistas, siempre están viviendo en grupos. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Pues porque por un sencillo afán de sobrevivir, claro, porque uno solo, uno solo no podía capturar a nada, muy difícil. Espantar animales, todo era trabajo en equipo. El paleolítico inferior es el primer momento, que corresponde a los primeros humanos. ¿Recuerda cuáles son los primeros humanos? Primero Homo habilis y después Erectus. No vayas a confundirte, recuerda, Australopithecus son antepasados, pero los primeros humanos son los Homo habilis. Luego siguen los Homo erectus. ¿Bien? A esto se le llama paleolítico inferior. Y ya tú sabes qué cosa era, ¿te acuerdas? El uso de primeras herramientas, los Homo habilis, el uruguayense, ¿no? Como has visto en la figura, y el uso del fuego. En el paleolítico medio encontramos al neandertalense. En este avance, lo que vamos a ver es, más bien, un ser que desarrolla pues ya mejores herramientas. Y por lo tanto, como tiene mejores herramientas, el neandertalenses va a pues tener un poquito mejor calidad de vida. Una de las cosas que parece que mejoró su calidad de vida es que ellos tenían lenguaje, no un lenguaje tan complejo como el nosotros, ¿no es cierto? Un poco mucho más sencillo. Pero hay pruebas de eso. ¿Cuáles son las pruebas? Los entierros. Los entierros es una forma, una costumbre. Y las costumbres, pues muchachos, no se pueden trasladar si no hay comunicación, ¿no? Entonces, a no ser que te vean a varios kilómetros de distancia que se repita lo mismo, cómo entierran, cómo ponen el cadáver, cómo ponen herramientas para que la siguiente vida, etcétera, etcétera, nos indican tres cosas. Uno, que esas personas desarrollaban ya adrede entierros, ¿no? Los seres humanos. Segundo, que ellos tenían un lenguaje articulado y por lo tanto pudieron intentar entender el mundo de una manera más compleja. Sí, entonces, la conciencia y la actividad de información implica negar tu condición animal y ser más artificial, es decir, construir tus conocimientos, construir tus herramientas, retar a la naturaleza. Eso estaba haciendo los seres humanos cuando llegaron a conocer, ¿no? Y como conocían muy poquito todavía, comenzaron a pensar que hay seres sobrenaturales, en fin, que la naturaleza le quiere atacar, ¿no? O sea, eh, hicieron como si fuera un ser viviente en la naturaleza, ¿no? El panteísmo que le llaman, ¿no? Y claro, comenzaron las ideas mágico-religiosas de interpretación de la vida, de la muerte, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Interpretaron la muerte como una nueva vida y por eso le dejaban cosas a sus difuntos. El Homo sapiens, en su primera tarea, su primera carga, paleolítico superior, pues es un gran cazador, ya tiene arco y flecha, ¿te imaginas? Ya no tiene que correr, ¿no es cierto? Pues con lo poco que ha comido, medio desnutrido, ¿no es cierto? Tiene que correr y perseguir a los animales. Ya no, ya. Se para, estira el arco y suelta la flecha. Es espectacular el cambio. Con el arpón también, ¿no es cierto? ¿No? Caza los róbalos, caza los salmones en los ríos de Europa. Entonces, como tiene mejores herramientas de cacería, mejora también es la posibilidad de conocer el mundo. Y uno de los efectos de eso es que comienzan a hacer otras creatividades. Si tú estás dependiendo, ¿no es cierto?, de la suerte de la vida, es decir, de a ver si comes, no vas a poder experimentar otras cosas. Los seres humanos entonces, cuando comenzaron a desarrollar mejores herramientas, tecnología, en fin, para cazar, aparecieron otras formas de creatividad, como es lo que llaman el arte. Y muchachos, la ciencia y el arte no hay gran diferencia. Un ingeniero con un artista, pues pasa por ellos la creatividad, ¿no?
Lo teórico es fundamental, pero también, ¿no es cierto?, la llegada de la creatividad. El ingeniero es por excelencia un creador, un productor. ¿Mm? Entonces, obviamente por eso tú primero necesitas lo económico para poder desarrollar. Eso ya va a ser una ley en la historia. Y llegó entonces una mejor vida. ¿Pero qué pasó? La naturaleza le jugó una mala pasada. Cambió el clima. Cambió tanto el clima que comenzaron a desaparecer algunos animales que ellos comían. Extinguieron muchos animales estas condiciones climáticas. La aparición del Holoceno, ¿no? Pues, y estos cambios climáticos entonces van a provocar en los seres humanos, como vamos a ver ahorita, un cambio también en la forma de vida. Mira estas puntas, mira, ¿ves una mano? ¿No? Microlitos. ¿Qué cosa es? Una especialización. Mejoran sus puntas de la flecha, ¿no? Para matar más rápido a los animales, para que no puedan escapar, para que dejen un pequeño charco de sangre. Se acercan a los perros, a sus antepasados, por su gran olfato. Antes estaban totalmente, ¿no es cierto?, a esperas. ¿Te imaginas la tensión, ¿no es cierto?, de que en cualquier momento llegan ya demasiado tarde fieras que ya te olieron hace 300 metros antes? Pues los perros nos ayudaron. Mataron a los más grandes, a los más fieros, y escogieron y generó alcanes familiares a nuestro perro. También comenzaron a recolectar frutos y las mujeres que no eran indefensas, simplemente, pues por una cuestión práctica, ¿no? Las mujeres llegaban a la recolección de plantas. Y a veces los hombres llegaban sin ningún animal y las mujeres recolectaban los frutos. Y ellas aprendieron un arte que se le llama horticultura, que es el primer cultivo de plantas. Y como no había machismo, se decidió que la organización del grupo esté vinculada a las mujeres. Se le llama eso clan matriarcal. Bueno, pero después comenzaron a ser mejores en la agricultura. Tanto así que llegó la revolución neolítica. ¿Qué cosa es la revolución neolítica, muchachos? Es uno de los más grandes cambios de la humanidad, cuando los seres humanos lograron producir alimentos en gran escala, ¿no? Toneladas de trigo, producto de su desarrollo del cultivo de plantas, se dividieron en agricultores y criadores de animales ganaderos. La evidencia de esto es la domesticación. ¿Qué es esto? Pues, las especies de plantas y animales, pues, seleccionadas por los humanos, haciendo una selección tan amplia que llegan a aparecer nuevas especies producto de la cría, de la crianza de animales y de la selección de plantas, aparecen nuevas especies, como el trigo domesticado o o la cabra domesticada. Los primeros plantas y animales, aproximadamente 8000 a.C. Se le llama revolución neolítica porque todo el mundo social cambió de totalmente nómades a sedentarios. Ya habían comenzado el proceso en el Mesolítico, pero ya con esto ya podían quedarse a vivir en un lugar. Pero no solamente quedarse, pues muchachos, sino también tenían que cuidar a sus animales y criar y también, por supuesto, cuidar sus plantas. Ah, ya, y si se cuidan las plantas, se crían los animales, se cuidan a los animales, obviamente ya hay una mayor relación con el lugar, el espacio donde vives. Claro, entonces pueden hacer ahí efectivamente la propiedad. Pues claro, ¿no es cierto? No vas a abandonar tus animales ni abandonar tus plantas. Entonces, las personas que se dedican en esa parte a cultivar y a criar animales generan una relación con el lugar donde viven. A esto se le llama propiedad colectiva. La propiedad colectiva, muchachos, obviamente solamente implicaba lo justo, ¿no? Que los que trabajan ahí, pues compartan la generación de excedentes que se hacen ahí. Y efectivamente, entonces, el excedente, es decir, todo lo acumulado, lo que ellos logran, ¿no? Es un gran cambio.
el excedente, muchachos, hace que el ser humano de la subsistencia logre la autosuficiencia. ¿Qué es el excedente? El excedente es todo lo que no necesitas inmediatamente para comer. Cultivas, logras 1000 kilos de trigo, necesitan comer la población 500, tienen 500 más. Excedente, plus producto. Entonces, se puede acumular. Los cazadores no pueden acumular. Los agricultores, los ganaderos sí. Entonces, ¿y para qué sirve esa acumulación? Ah, sirve para algo. Para becar gente, pues, ¿no? Es decir, que la comunidad va a permitir, que en este momento se le llama tribu, va a permitir un proceso que se le llama división del trabajo. ¿Qué es esto? Que ya no va a haber necesario todos cultivar y criar animales, sino va a haber un grupo que se va a dedicar a otra cosa. ¿Pero qué más hay? Ah, conocer, pues, conocer cómo llega el agua, conocer qué tiene que ver los astros, las estrellas, el movimiento de estas con la llegada de la lluvia, etcétera, etcétera. Claro, la astronomía, la hidráulica nacen de la inventiva, pero también de la necesidad. Pero, por más talentoso que seas, si no tienes tiempo disponible, ¿no? No vas a poder descubrir nada. Pues puede haber acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos talentosos venezolanos, ¿no? Ingenieros, etcétera. Pero si no consiguen trabajo, ¿de qué les va a servir? Necesitan buscar comida. Entonces, aquí no hay que contar cuentos, ¿no es cierto? De que solo la inventiva, la creatividad genera, ¿no es cierto?, la acumulación. También, evidentemente, la necesidad. Y entonces, cuando comenzaron las gentes a acumular, sí, hubo una posibilidad. Pues hemos dicho que allá en Europa, por si acaso, un paréntesis, en Europa, ¿no? Aparecieron estas piedritas, ¿no? Del menhir, dolmen, en fin, le llaman neolítico, ¿no? Eh, Unos 5000 años después que en el Medio Oriente. Pero como los europeos le quieren, pues, ¿no es cierto?, hacer ver como si todo lo hacen ellos, entonces dijeron, pues, ¿no es cierto?, que neolítico, ahí apareció la vivienda, el sedentarismo. No, falso. El sedentarismo más antiguo es en el Medio Oriente, en lo que ahora es Irak, en lo que ahora es Turquía, en lo que ahora es Palestina, documentado, con pruebas. Bueno, y justamente en ese lugar aparecieron los primeros sacerdotes, que son estas gentes que, pues, en los lugares donde hay tribus, aldeas sedentarias, comienzan a organizar de otra manera ya. ¿Cómo organizan los sacerdotes? Pues te cuento, es sencillo, ya con eso terminamos. Organizan con el Estado. ¿Pero qué es el Estado, profesor? Ahorita he hablado tanto del Estado, ¿no es cierto? Se han estado hablando que el Estado peruano, por aquí, por allá. El Estado es una organización social, pero también es el nacimiento de la política. Es decir, pues las organizaciones sociales en función de intereses de un grupo. Los sacerdotes, ¿no?, comienzan a tener conocimientos. En un primer momento los comparten, porque es lo justo, ¿no es cierto? Si la población le está dando el excedente para que él se divida, para que él se reparta la tarea de conocer, ese conocimiento se lo debe a esa población. Pero, no, pues muchachos, hubo un día en la humanidad que está registrado, pues, aproximadamente los 5000 años antes de Cristo, apareció un vivo, pues, un señor que quiso justificar el poder a través del conocimiento. Y no solamente hizo eso, hizo hacer pensar, como era muy diestro y había logrado tantas habilidades, ¿no es cierto?, producto del excedente de otros, no solamente justificó el poder, sino también hizo pensar que solo él podía conocer, porque tenía algo, un privilegio. ¿Cuál era? Hablaba con los dioses. Y claro, ¿y qué cosa era eso de hablar con los dioses? Ya, tú lo sabes, en astronomía, hidráulica, ¿qué es eso? Conocimientos, pues muchachos, conocimientos. Y claro, después inventó eso, pues, ¿no es cierto?, que no todos pueden hablar con los dioses, no todos pueden tener conocimiento. Y por lo tanto, alentó la ignorancia, el desconocimiento.
Y el conocimiento se convirtió en una forma de poder, ¿no? Y claro, entonces, justificando con ideas religiosas, pero también con grandes conocimientos, desplegando el poder de los dioses, entre comillas, ¿no? Conociendo los solsticios, conociendo los equinoccios, conociendo cuando desaparece el sol, los eclipses, conociendo cómo llevar el agua. Se hizo cada vez más y más fuerte. E hizo algo. Le pidió a la gente que construya un monumento a su poder, pero no lo dijo así. Dijo, esto es para los dioses, ¿no? Y ya sabes qué creó, el templo, ¿no? Y claro, el templo no es solamente un edificio, sino representa una organización, ¿no? En la cual hay división social. Los que construyen y los que viven en el templo. Es decir, que cuando tú ves una gran construcción, es la aparición de la propiedad privada de las clases sociales del Estado. ¿Por qué, pues, muchachos? Porque cuando tú ves una gran construcción, tú te preguntas, ¿sabes? Para levantar todas esas piedras, para levantar todos esos bloques, para levantar todos esos adobes, hay gente que ha dejado de hacer sus cosas, sus propias cosas para ellos, ¿no? Para hacerlo. ¿Y por qué? Y claro, la respuesta es la organización del Estado. Hay alguien que está dirigiendo el orden, ¿m? Manteniendo el orden social. Tú haces aquello, tú haces lo otro. Porque efectivamente, un edificio de ahora o un edificio de esa época no se puede hacer sin, por simple consentimiento, sino tiene que hacerse porque alguien está organizando, ¿no? Pues, y obviamente entonces, esa es la señal. ¿Y cómo se le llama? Se le llama revolución urbana, muchachos. Y termino con esto. La revolución urbana es la aparición de la ciudad. Y con la ciudad aparecen todos los elementos que gente dice que siempre estuvieron. Por ejemplo, hay un tal Milton Friedman que dice pues, que el intercambio siempre estuvo en los humanos. El intercambio sí, pero el comercio no, pues muchachos. El comercio no es igual a intercambio, ¿no? Porque el mercado, como se hace ahora, ¿no? El intercambio es desigual. Y cuando apareció el intercambio, era justo para todos. Entonces, pues muchas formas que ahora conocemos, ¿no? Por ejemplo, la división a gente especializada, la ciudad y el campo, surgieron ahí. Cuando apareció el templo, alrededor estuvieron los artesanos. Y claro, los artesanos, ¿quiénes eran? Eran las personas que no se dedicaban a producir ni alimentos, ni ganadería, sino se dedicaban a actividades de producción especializada. Telas, metales, en fin. Y claro, ¿y cómo podían hacerlo? ¿Acaso podían comerse sus telas? ¿Podrían comer sus aparatos de metal? No, lo sostenía el campo. Esa división, entonces, que ahora pues sigue siendo injusta, ¿no es cierto? Cuando vemos gente del campo que le pagan unos centavos por sus papas que cultivan, ¿no? Es lo que ha generado nuestra sociedad, ¿no? Pero no debe ser así, porque para que unos vivan bien y otros vivan mal, no debe ser, no debe ser así. Pero la revolución urbana ocurrió. Y claro, lo primero que apareció en cuanto a uso de metales fue el cobre. ¿Por qué? Pues, muchachos, la maleabilidad. Ya, pero no te voy a explicar eso, ¿no? Maleabilidad, ¿sabes qué es? ¿No? Esa característica, ¿no es cierto?, que hace que los sean laminados a golpes, ¿no? El oro y el cobre. Casualidad, cobre. Después, claro, ya comenzaron a usar el fuego, la fundición, el bronce, ¿no? Y claro, en las montañas, ¿no es cierto?, los agros, ¿no? Los llamados hititas aprendieron a usar el hierro. Esa historia ya es más compleja y la veremos después, ¿no? Cuando los seres humanos comenzaron a tener propiedad privada, clases sociales, Estado, pues desarrollaron una forma de control de la gente, de la más perversa, ¿no? Convirtiéndolos casi en otras cosas. Pero, como hemos visto,
¿no? Si bien es cierto, la humanidad ha avanzado así, no tiene que ser así, ¿no? Pues, y los que quieren demostrar que los seres humanos desde siempre han sido individualistas, egoístas, pues la ciencia no los avala. Listo. Bueno, muchachos, pues extendí un poco. Quería terminar, bueno, con este test rapidito. Mira, te lo voy a mandar aquí en el link, ¿ya? Cópienlo rapidito y ya con eso nos vamos. A ver. Una forma más o menos entretenida, ¿no? De confirmar tu conocimiento sobre evolución. Efectivamente, la melanina tiene que ver con todos los tintes naturales de nuestro organismo. Y pues, y los hombres somos sociales por naturaleza. Todos los seres, ¿no? Y claro, y tenemos conciencia. Es decir, cuando te venden balones de oxígeno, ¿no es cierto? Por más, no están demostrando humanidad, sino están más bien demostrando otras cosas, intereses muy distintos, ¿no? Pues, bueno, ahí lo dejamos, pues. Muchas gracias, cuídense mucho y ya nos estamos viendo. Voy a dejar de grabar.